Buenos días, bienvenidos al webinar del día de hoy de parte de la Universidad Cuauhtémoc. Sean todos bienvenidos. Y el día de hoy vamos a ver un tema pues un poquito difícil, que es el retinoblastoma. Mi nombre es Carmen Isabel Obregón Herrera, soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y hice mi especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre el retinoblastoma. Les recuerdo que pueden estar ustedes haciendo preguntas a través del chat. Al final de la plática podemos regresar a ellas. Si las van haciendo, vayan haciéndolas sobre la marcha para que no las olviden. Y al final las retomamos para que ustedes vayan teniendo respuesta a esas preguntas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el retinoblastoma? En el retinoblastoma vamos a hablar una pequeña introducción de qué se trata, qué sucede con esto y vamos a ir viendo poco a poco los antecedentes y vamos a terminar con un caso clínico. Uno o de ambos ojos. Se presenta en pacientes menores de 5 años, generalmente se detecta en los primeros 24 meses de vida. Puede haber o no antecedentes familiares de cáncer de retina. En estos casos, ¿qué es lo que tenemos? Generalmente afecta a un solo ojo, pero esto no excluye, no es exclusivo. Quiere decir que puede presentarse en dos. En 1 de cada 3 niños se va a presentar en ambos ojos. Se va a detectar a más tardar, como les decía, a los 24 meses y el primer signo de esta enfermedad es el reflejo blanco de la pupila, que se le conoce también como leucoria o reflejo de ojo de gato. Y es un signo que se puede detectar de manera muy fácil en una revisión clínica sin necesidad de ningún otro tipo de estudio. ¿Qué antecedentes tenemos? Este retinoblastoma o este padecimiento, como les decía yo, es un carcinoma. Fue descrito por el señor Alfred G. Knudson en 1970. Y bueno, él estableció esta hipótesis en donde decía él que era necesario para que se presentara o se padeciera este tipo de carcinoma, hubieran 2 mutaciones dentro del gen 13q14. ¿En qué parte de este cromosoma 13? En el gen RB1, que es un supresor tumoral. Este gen pertenece a la familia de los genes supresores tumorales y es necesario que se den las 2 mutaciones. ¿Qué quiere decir? Que se afecten los 2 alelos o las 2 versiones que tenemos en el cromosoma 13 para que se padezca la enfermedad. Ahora, este padecimiento, como les decía, puede ser heredado o pueden ser mutaciones somáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que son mutaciones que se van a dar sobre la marcha, durante la etapa de mayor desarrollo del niño donde hay más división celular, ya sea durante la gestación o en los primeros años de vida. Entonces, Knudson propone 2 mecanismos, la parte que puede ser heredada y la parte no heredada y una combinación de ambas. Ahora, si nosotros tenemos una combinación de ambas, obviamente el padecimiento va a tener mayores consecuencias y se va a presentar de una manera más grave. ¿Qué tenemos en la etiopatogenia? Existen 3 tipos de retinoblastoma. Si nosotros partimos de la explicación de Knudson, donde viene las mutaciones heredadas, las mutaciones somáticas y las mutaciones combinadas, vamos a tener 3 tipos de retinoblastoma. El primero es el no germinal o unilateral, que es el que se va a presentar de manera aislada, de manera esporádica, que no viene con un componente hereditario. Número 2, el germinal o bilateral y el trilateral o mixto. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. En el unilateral o no germinal, gracias a Dios, es el 60% de los retinoblastomas son de este tipo. Es una mutación, como les decía yo, en el gen RB1, que es un supresor tumoral, y se presenta como un defecto aislado. ¿Qué quiere decir? Sobre la marcha, ya sea durante la gestación y durante el primer año de vida, cuando hay mayor división celular, se van a dar estas 2 mutaciones en el gen RB1, en el cromosoma 13, en la parte Q14. Luego, ¿qué pasa con este? No existen antecedentes familiares, puede ser que no existan ni siquiera antecedentes familiares de ningún tipo de carcinoma y la probabilidad de que este paciente herede este problema o este tipo de cáncer es casi nula, es menor al 1%.
En el tipo bilateral o germinal ya tenemos un componente hereditario. ¿Qué quiere decir? Que todas las células corporales están afectadas por una mutación genética. De los 2 alelos que tenemos en el cromosoma 13 del gen RB1, uno de ellos ya está afectado. Entonces, todas las células corporales tienen un alelo afectado. Y sobre la marcha, ya sea durante la gestación o en el primer año, como les mencionaba, se da la segunda mutación genética, completando los 2 golpes de mutación que nos mencionaba Knudson en su teoría. Entonces, estos pacientes tienen una propensión a presentar tumores de la glándula pineal, osteosarcomas, rabdomiosarcomas o melanomas, que ya son carcinomas más graves. Estos pacientes presentan antecedentes familiares en un 10% de los casos y sí tienen la probabilidad de heredar la mutación. ¿Qué tenemos en el bilateral? Estos pacientes representan el 40% de los casos de retinoblastoma y están causados por mutaciones que les digo implican de lesiones en el cromosoma 13 y otros genes relacionados. Estos pacientes cursan con un crecimiento lento, presentan cejas prominentes como lo vemos aquí en la diapositiva y anormalidades auriculares, nariz corta y ancha, y en pues un porcentaje amplio de los casos van a presentar afectación de ambos ojos. Ahora, la afectación va a depender pues de la mutación, ¿no? Si es muy grave, si es, como les digo, es una mutación somática en las células específicamente de la retina, pues puede ser que esté en ambos ojos, puede ser igual, aunque se trate de la mutación germinal, puede ser que nada más uno de los ojos esté afectado. Muy bien. ¿Y qué tenemos en el trilateral o mixto, que es el tercer tipo? Ambos ojos están afectados por deleciones o mutaciones en el gen RB1, quiere decir que los 2 alelos están afectados, y estos pacientes cursan desde un principio con un tumor de la glándula pineal o pinealoblastoma. Esto tiene relación con las células reticulares y de la cresta neural. ¿Qué quiere decir? Que el defecto lo tenemos desde las primeras divisiones celulares del embrión. Entonces, la afectación en este tipo de pacientes no nada más va a ser un retinoblastoma, sino que se va a presentar con un conjunto de anormalidades que ya se pueden tomar como problemas del primer arco o síndromes del primer arco. Bueno, dentro de la epidemiología, ¿qué tenemos? En Estados Unidos aparecen 300 casos nuevos por año, alrededor de 1 en cada 15,000 a 17,000 nacidos vivos. A nivel mundial se presentan 5,000 nuevos casos por año, y en México las cifras coinciden con la epidemiología internacional, que quiere decir que no tenemos ni más ni menos casos que lo que reporta la bibliografía mundial. ¿Qué manifestaciones clínicas puede presentar nuestro paciente? Como ya les mencionaba, la leucoria, que es este reflejo blanco de la pupila o de ojo de gato. El paciente puede tener estrabismo, puede tener heterocromia, que quiere decir que tenemos un ojo de un color y otro de otro. Puede cursar con diversos grados de ceguera. Como les menciono, la ceguera puede ser de un ojo o de ambos o nada más del ojo afectado. Puede haber irritación. ¿Por qué? Por lo mismo de que el ojo está haciendo mucho esfuerzo para poder ver. Entonces, tenemos también dolor persistente y disminución de la visión. ¿De qué va a depender esa disminución de la visión? De qué tan grande sea el tumor que va a tener nuestro paciente. El diagnóstico, les digo, el diagnóstico puede ser tan simple como una inspección clínica en donde se ve este reflejo pupilar blanco o un examen de fondo de ojo. También puede hacerse como más, para hacer un diagnóstico diferencial podemos hacer una ultrasonografía, un examen bajo anestesia, una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Cuando este tipo de pacientes se presentan, generalmente se van a presentar pues en el área médica, con un oftalmólogo o en los servicios de salud general. Entonces, en el momento en el que se detecta esta patología y se diagnostica, se pueden seguir varios caminos. El médico puede optar por la radioterapia, por la quimioterapia. Va a depender de la etapa en la que se presente el paciente. Si el tumor ya es muy grande, ya la afectación es muy grande, muy seguramente se pueden optar por la radioterapia y quimioterapia como de primera instancia para reducir el tamaño del tumor, y ya después ir a una enucleación, que quiere decir extraer el tumor del ojo, ¿no?
Ahora, si la afectación ya es muy grande, ya existen otras estructuras afectadas, a lo mejor la fotocoagulación y la crioterapia ya no tienen tanto sentido y lo que se va a tener que hacer es hacer una enucleación completa del ojo, ¿no? En estos casos se tendría que poner un implante para insertar ahí los músculos oculares y que no se pierda el estímulo de tener esta estructura dentro de la órbita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuestra paciente que les voy a presentar ahorita, justamente eso le pasó. No sabemos con exactitud qué tan grave fue el retinoblastoma que ella presentó. Estamos suponiendo que muy seguramente fue una patología bastante grave porque a ella el tratamiento que le hicieron fue el más radical, que es el de la enucleación. El problema que tuvo ella fue que no recibió ese segundo tratamiento, que fue ponerle un implante para insertar sus músculos oculares y entonces ella no tuviera el problema que van a ver ahorita, ¿no? Entonces, esta paciente la recibimos de 11 años de edad, el motivo de su consulta era caries, sus antecedentes patológicos era retinoblastoma congénito, como les digo, era un caso aislado, ella no presentaba una historia heredofamiliar de cánceres, de nada, no tenía ningún antecedente más que su abuela paterna con diabetes. Si ustedes se fijan, nuestra paciente pues ya tenía una prótesis maxilofacial, o sea, una reposición de su ojo, pero era una prótesis que si ella movía su carita estaba mal ajustada, o sea, ella se le salía la prótesis, ¿no? Entonces, en sus fotografías de perfil nosotros encontramos del lado derecho pues un crecimiento hasta cierto punto normal o simétrico, y del lado izquierdo pues sí tenemos una paciente que tiene una reducción del tamaño, ¿no? Una reducción del tamaño importante. Si nosotros regresamos a la anterior, pues podemos ver cómo está disminuido todo el lado izquierdo de su cara, su nariz está desviada, la comisura de sus labios está desviada, pues su oreja no es pues no es concordante con la derecha, ¿no? Entonces, tenemos ahí un perfil convexo, una discrepancia notable entre el lado derecho y el lado izquierdo, y una falta de desarrollo del tercio medio de la cara, sobre todo, aunque vamos a ver más adelante en las radiografías que esta falta de desarrollo afecta a toda su cara, ¿no? Y tenemos anormalidades del pabellón auricular izquierdo. Gracias a Dios no tenía disminución de la audición del lado afectado. Se le hizo una exploración para comprobar esta situación y pues vamos a ver ahorita qué otros estudios se le hicieron. Dentro de sus fotografías intraorales nosotros podemos observar una mordida cruzada casi completa, o sea, 3/4 de su arcada están en están pues ocluyendo al contrario, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan también, ven en la fotografía que nosotros tenemos del paladar, todo el lado izquierdo se ve disminuido. Podemos tener una arcada más o menos de forma correcta del lado derecho, pero del lado izquierdo está todo disminuido. Ustedes pueden ver aquí también la fotografía de la oclusión anterior, que también está al revés. Entonces, en este estudio radiográfico se le tomaron ortopantomografía, radiografía lateral y una posteroanterior. Nosotros podemos observar aquí en la ortopantomografía una ausencia congénita de el 15, 25, 27 y 37 y anomalías de forma y de tamaño en los órganos dentarios 12, 13, 22 y 23. En su radiografía lateral se hace, como les decía yo vengo de la UNAM, se hace un estudio cefalométrico combinado, no todas las, no les puedo decir hicimos el estudio de Ricketts, hicimos el estudio de Yarabak, etcétera, sino que vienen una serie de puntos y se hace un promedio. Si ustedes se fijan, no se puede sacar un porcentaje como en un paciente regular, ¿no? Tenemos medidas pues muy discrepantes precisamente por esa diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Se ve claramente aquí en la radiografía posteroanterior. Sus medidas, pues sí, nos dan un maxilar, que les digo, la reducción del crecimiento en el tercio medio de la cara es donde está más preocupante esta falta de crecimiento y se ve reflejando en la medida yugal de 58 milímetros, ¿no? En este paciente, ¿qué fue lo que se hizo? O sea, si nosotros regresamos un poquito la radiografía, podemos ver
que podemos nosotros pensar que a lo mejor nuestro paciente está más afectado de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Tanto en la radiografía como en las fotografías intraorales y externas de su cara, ¿no? Pero no, o sea, nada más la afectación fue una falta de crecimiento. Ay, ¿qué pasa aquí? Entonces lo que se hizo fue, bueno, nuestra paciente escucha, sí, su pabellón auricular es diferente, nuestra paciente no cursa con ningún retraso, no tiene ninguna otro indicativo. Bueno, vamos a ver si esta afectación llegó a los músculos de su cara y a lo mejor viene combinado y por eso la discrepancia es tan notable, ¿no? Entonces se optó por hacer una electromiografía que etimológicamente se refiere al registro de la actividad eléctrica generada por el músculo estriado. Se basa en diferentes técnicas para estudiar de manera funcional el sistema nervioso periférico, la placa motriz y el músculo esquelético en condiciones normales y en condiciones patológicas. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer un estudio comparativo entre el lado derecho y el lado izquierdo, o se puede llegar a hacer un estudio comparativo entre un músculo esquelético o una placa motriz de una persona regular y de ella, ¿no? En la actualidad se combina con una estimulación magnética transcraneal y otras técnicas para el estudio del sistema nervioso autónomo. En ella, les digo, se utilizó esta técnica para descartar que hubiera también afectación de los músculos y sobre todo las placas motrices que están en su cara del lado izquierdo. Entonces, se obtienen diferentes gráficas de acuerdo a la actividad que se hace. Se pide a la paciente que muerda, se pide a la paciente que apriete y se pide a la paciente que esté en relajación. Vienen aquí 3 gráficas en donde se muestra cómo la actividad sí está disminuida. O sea, si ustedes ven la gráfica con los picos más altos, esos corresponden al lado derecho. Y las que se ven más claritas de color azul corresponden al registro del lado izquierdo. Entonces quiere decir que sí existe actividad eléctrica del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que tanto sus placas motrices como sus músculos tienen actividad eléctrica, tienen reacción, están funcionando, aunque de manera disminuida. En este no se nota tanto, tendremos que estar a lo mejor más cerca para ver la diferencia entre los puntitos, pero es lo mismo. O sea, si ustedes ven, aquí no se nota tanta diferencia entre el registro del lado izquierdo con el lado derecho. Aquí sí, aquí a través de ondas electromagnéticas nosotros podemos ver el registro de la actividad eléctrica de los músculos. Sí se nota una diferencia entre el lado izquierdo, que es el azul, y el lado derecho, que es el verde, con picos más altos, con una amplitud de onda más grande. Este estudio fue realizado también ahí en el Departamento de Fisiología de la UNAM. ¿Cuál es la propuesta de tratamiento para este paciente? En la fase 1, pues como odontólogos siempre tenemos que empezar por una profilaxis, aplicaciones de barniz de fluoruro, colocación de selladores de fosetas y fisuras y o resinas, porque acuérdense que el paciente, su motivo de consulta eran las caries que tenía. Si nosotros a lo mejor podemos regresar a las fotografías intraorales, sí tenemos ahí, nosotros detectamos ahí en superior un par de cariecitas que eran por las que acudía nuestra paciente, ¿no? Recordemos también que nuestra paciente está en etapa de crecimiento, todavía nos hace falta un pico más de crecimiento por sus 11 años que tenía en ese momento. Se hace también en la fase 2 una interconsulta con prótesis maxilofacial. ¿Para qué? Para mejorar la prótesis que pues no estaba tan estética y no le estaba ya funcionando bien a nuestro paciente. A ustedes, si les digo, ella se reía o movía su cara, se le podía salir la prótesis de su cara, ¿no? Se desalojaba. Entonces sí era necesario que se hiciera una prótesis maxilofacial, que de todas maneras al momento en que ella tuviera su siguiente pico de crecimiento, a lo mejor también se le iba a volver a desajustar. Y por último, una fase 3, que era una terapia miofuncional a través de ejercicios de aparatología ortopédica. Nosotros como odontopediatras íbamos a participar en esta parte de la terapia miofuncional. Sí, nosotros no podemos llegar a término con toda la terapia de este paciente, pero sí podemos, si ya confirmamos que tiene actividad eléctrica y una funcionalidad normal sus músculos, favorecer a través de esta terapia y con ejercicios
el fortalecimiento de sus músculos, el fortalecimiento de sus músculos masticatorios. Y una de las ¿cómo les puedo decir? Como quejas que tenía este paciente es que del lado izquierdo ella no podía masticar cosas duras, cosas sencillas como tostadas, como galletas duras, etcétera, no las podía masticar. Necesitaba ella hacer lo posible por masticar del lado derecho para ayudarse a comer, ¿no? Entonces, esta terapia miofuncional a lo mejor no nos iba a descruzar la mordida en su totalidad, pero sí nos iba a ayudar a que un tratamiento ortopédico, o sea, un tratamiento de ortodoncia posterior, fuera más exitoso. Entonces, nosotros ayudamos con la parte de la terapia miofuncional, que se basa en la teoría de las matrices funcionales de Moss, en donde los huesos faciales debemos de recordar que no crecen por sí solos, sino como respuesta al crecimiento intrínseco de los tejidos asociados. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nuestros huesos va a crecer por la estimulación y la función a la que va a estar siendo sometido. ¿Qué quiere decir? Los músculos que se insertan en él, todos los vasos, nervios que acompañan a estos músculos y que van a estimular el crecimiento. Entonces, si nuestro paciente no tuvo un crecimiento adecuado del tercio medio de la cara, sobre todo del lado izquierdo, ella necesitaba esa estimulación extra. Entonces, en esta terapia miofuncional tenemos que cada matriz funcional va a realizar un servicio y cada uno de esos servicios o cada una de esas acciones que va a realizar se va a traducir en todas las funciones que nosotros conocemos del sistema masticatorio y de los músculos de la cara, ¿no? Que participan en respiración, masticación, dicción, etc. Y por último, ¿cuál es el objetivo de esta terapia miofuncional? Restablecer los problemas como la deglución, la masticación, oclusión, el cierre labial, respiración y habla. Nuestra paciente no tenía problemas de cierre labial, sino al revés. A ella como que tenía un poquito cerraba de más su boca del lado izquierdo. ¿Y cómo lo vamos a ayudar a restablecer todas estas funciones? Mediante ejercicios de coordinación y equilibrio del sistema muscular orofacial. ¿Cómo? Favoreciendo la estabilidad del tratamiento ortodóntico y el desarrollo adecuado del perfil facial. Recordemos que nuestra paciente tiene 11 años, falta un pico de crecimiento y además está en desarrollo, o sea, sigue creciendo, tiene estimulación, entonces tiene todo para ella seguir estimulando y creciendo. A lo mejor ya no vamos a compensar en su totalidad el crecimiento del tercio medio, pero sí lo vamos a mejorar y sobre todo restablecer esta parte del lado izquierdo que es la deglución, masticación, oclusión, respiración y habla. ¿Qué pronóstico tiene nuestro paciente? Pues favorable. ¿Por qué? Por su edad y por los resultados que se presentan en la electromiografía. ¿Qué quiere decir? Ella tiene estimulación, sus músculos funcionan, entonces sí podemos llevar a cabo este tipo de terapia para mejorar su carita. Nos falta el último pico de crecimiento porque es niña. ¿Qué problema podemos tener nosotros? Este pronóstico se puede volver reservado si la cooperación del paciente es nula, si el paciente no se compromete con su tratamiento. Y otras técnicas que también se pueden proponer o que pueden ser posteriores a esta terapia es la cirugía ortognática. No se hizo en ese momento la interconsulta con cirugía maxilofacial, pero se le puede proponer al paciente. Ahora, hay que esperar a que tenga ese último pico de crecimiento y termine de crecer para ya combinarlo con esa cirugía ortognática. Entonces, por eso nosotros empezamos por la terapia miofuncional. Como conclusiones, ¿qué tenemos? El retinoblastoma es una neoplasia con pronóstico reservado. Les digo, va a depender del tipo de mutación que carga el paciente para saber si este pronóstico pues va a ser reservado, va a ser más o menos bueno, o si nada más va a requerir de quimioterapia, radioterapia, etc. La secuela craneofacial de nuestro paciente implicó graves consecuencias en su crecimiento y desarrollo. Esto, más las anomalías de forma, número y anormalidades auriculares que presentó, son indicativos de un síndrome de primer arco. Ahora, era necesario realizar un análisis genético. Sin embargo, la paciente no tenía acceso a este tipo de análisis por razones económicas. Muy bien. Entonces, vamos a dar ahorita paso a las preguntas, a que interactuemos un poquito con las preguntas.
sí vayan poniendo en el chat sus preguntas para que se las vayamos resolviendo, ¿sale? Ay, Dios. Muy bien, a ver, vamos a pasar con la primera. Armando, ¿qué tan frecuentes son estos casos en su práctica como odontopediatra? Mire, la verdad es que la frecuencia o la facilidad de nosotros tener acceso a este tipo de pacientes es muy baja, o sea, en la práctica o en la clínica es muy bajo las probabilidades de que nosotros tengamos un paciente así. Generalmente los tendríamos que ver de manera hospitalaria o tendríamos que ser odontopediatras hospitalarios para tener mayor acceso. Yo en los años que tengo de odontopediatra, pues es el único caso con el que yo me he topado. Muchas veces buscan el apoyo de los odontopediatras que trabajan en hospital. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos. Muy bien. Dice, ¿se recomienda interconsulta odontológica en todos los casos de retinoblastoma? No, porque les digo que depende mucho del tratamiento y el abordaje que se le haga al paciente. Si nuestro paciente llega al sector salud, se le retira el retinoblastoma o se hace una enucleación o se hace una radioterapia o una quimioterapia, nosotros lo que en la manera en la que nosotros vamos a intervenir es cuando hay este tipo de consecuencias, ¿no? De estas consecuencias malas donde hay una secuela craneofacial donde se afecta el desarrollo o el crecimiento del paciente. Generalmente no se pide la interconsulta con odontología, a menos que a lo mejor se pudiera hacer, les digo, de manera hospitalaria con el cirujano maxilofacial, etc. Y pues tenemos la última. ¿Cuál odontopediatra puede tratar esos casos? Pues la verdad es que todos los odontopediatras que llevamos terapia miofuncional, que sabemos un poquito de todos los tratamientos que podemos realizar en los pacientes como estos, o sea, se pueden hacer desde aparatos como Bionator, se pueden utilizar SN-Stress, todos los que sabemos realizar este tipo de abordajes clínicos lo podemos tratar. O sea, no es necesario tener una especialización, no es necesario tener un diplomado en tratar este tipo de pacientes hospitalarios, etcétera. No es necesario tenerlos. O sea, cualquier odontopediatra lo puede abordar. Ahora, cada quien va a tener su manera de abordar las cosas, cada quien va a tener su manera de proponer el tratamiento para los pacientes. No hay una receta de cocina, porque les digo, cada paciente es diferente y en este caso de la paciente que yo les presento, pues es una paciente que ese es lo que se propuso y fue lo que se empezó a realizar en la paciente. Y tenemos la última. Pues miren, ¿cómo era el estado emocional de la paciente? Pues miren, la paciente sí llegó a la clínica, ¿cómo les puedo decir? Como con su autoestima muy baja, caminaba con la cabecita agachada, o sea, sí tenía una afectación emocional importante. ¿Por qué? Porque ella sabía que llamaba la atención por su ojo, porque muy seguramente en su escuela, les digo, ella no cursaba con ningún tipo de retraso ni nada, entonces ella iba a la escuela normal, ¿no? Entonces muy seguramente la señalaban sus compañeros y además ella trataba de no expresar nada con su carita, porque les digo que si se reía o se movía de más, la prótesis que ella traía se salía del lugar, entonces pues ella le daba pena, ¿no? Entonces sí tuvimos que hacer también como un poquito de terapia psicológica con ella. ¿Para qué? Para que ella pues no se sintiera pues apachurradita por estar con esta parte de la prótesis de que no tenía ojito, etcétera. Entonces, sino que ella dijera, bueno, pues si yo tengo todo para salir adelante, pues entonces lo único que me falta es tener mi ojo más coqueto y listo, ¿no? Entonces, ella iba a estar con su tratamiento, ella iba a tener tenía un buen pronóstico, entonces, pues toda esta parte psicológica que nosotros fuimos haciendo conforme se fue haciendo el estudio, pues sí le ayudó mucho y la verdad es que después de las citas que tuvimos con ella, pues ya caminaba más derechita, ya se veía más contenta, ¿no? Por último, ¿sí la fisioterapia podría intervenir en este caso? Sí, claro que sí, se le puede ayudar. Digo, dentro de la terapia miofuncional es justamente eso, es una terapia de fisioterapia,
para ayudarle a la paciente para que utilice el aparato durante todo el tiempo en el que está ella no masticando. O sea, el aparato que se le propuso a la paciente era un aparato para que ella hiciera ejercicio. O sea, cada que ella pasara saliva, hiciera el ejercicio y tratando de hablar con el aparato, tratando de estar lo más posible con el aparato, no comiendo. Y sí se puede ayudar a lo mejor con una terapia de láser, estimulación eléctrica, etcétera. Sí se puede mejorar, y sí se puede mejorar la funcionalidad de los músculos y de de toda su placa neuromotriz. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí en este webinar. Los invitamos a que sigan conectándose a las 12 del día para los siguientes webinars. Nos dio mucho gusto. Cualquier cosa estamos aquí al pendiente y seguimos en contacto con ustedes a través de la página de Educación Continua. Si quieren algún otro tipo de contacto conmigo directamente, lo pueden hacer a través de la página en la parte de Educación Continua. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.